Me gustaría que te vistieras de blanco, blanco. Me gustaría que te vistieras de blanco, santo. Me gustaría que no me mientas como me mientes. De nada sirve que hables de mí si no me sientes. Qué cosas feas que se han cruzado ante mis ojos, que me han llevado desde las lágrimas hasta el enojo. Mi pueblo piensa que yo no veo, que yo no escucho, que yo no siento. Mi pueblo muere porque le falta conocimiento. Pero el amor que yo tengo contigo es un amor del que nunca me olvido. Va más allá de cualquier pensamiento. Yo soy el que nunca te miento. Y no te olvides que vengo a buscarte, porque jamás he dejado de amarte. Yo soy tu Dios, tu Señor, y te digo, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor aquí conmigo. Te hiciste amigo de todo aquello que no conviene, que te ha alejado de mi palabra y que te entretiene. Me gustaría que te acordaras de tu pasado. El pueblo mío se ha ido lejos, se ha equivocado. Pero el amor que yo tengo contigo es un amor del que nunca me olvido. Va más allá de cualquier pensamiento. Yo soy el que nunca te miento. Y no te olvides que vengo a buscarte, porque jamás he dejado de amarte. Yo soy tu Dios, tu Señor, y te digo, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor aquí conmigo. Aquí conmigo. No, no, no. Me gustaría que te vistieras de blanco, blanco. Me gustaría. Con esta hermosa canción de Rabito comenzamos esta nueva semana compartiendo la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por otro día que nos permitió vivir, llegando de nuestros trabajos, cada uno con su cansancio diario, y poder encontrarnos alrededor del altar, aunque sea virtual, y poder entregarle al Señor lo mejor de nuestras vidas. El tiempo va pasando y cada día queda más a la vista que la palabra se cumple. Y estaba pensando hoy, mientras trabajaba, cómo la gente, cuando comenzó la pandemia, por todas las redes sociales trataba de alguna manera aprender algo de Dios y de tratar de congregarse, aunque sea por las redes sociales. Y a medida que fue pasando el tiempo,
se dejaron de congregar, ni por las redes sociales. O sea, siempre nos damos cuenta que el llamado es de parte de Dios. Si no es el Señor que llama y enamora nuestro corazón, y realmente con lazos de amor te he traído, dice el Señor, y realmente somos privilegiados, más allá de estar cansados, más allá de tener días buenos y malos, de tener problemas, de vivir en esta situación que nos toca vivir hoy, que no tenemos una persecución física, pero sí una persecución intelectual que alcanza a todos los medios, a todas las redes y a todos los deportes, y todo lo que se haga en el mundo entero alcanza a poder distraer nuestra mente. Dios siempre es el mismo y siempre tiene un remanente que quiere aprender de Él y que quiere reunirse, y por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la vida de Juan y Kelly, que van a estar hoy compartiendo con nosotros este tema de la multiplicación de nuestros recursos. Realmente es un tema muy lindo. Un poquito de pan y un poquito de peces en nuestras manos no es nada, pero un poquito de pan y un poquito de peces en las manos de Jesús alimenta a miles. Y siempre lo tenemos que pensar así, que nuestros pocos recursos en las manos de Dios siempre van a ser multiplicados. Siempre. Si existe un testimonio que pueda darles de mi familia, y hace poco lo hablaba con Meli, cómo estos 20 y algún años en Estados Unidos, la mayor de los años ilegales, recién hace un año y algo que tenemos papeles, y no teníamos trabajos fijos, o sea, no sabíamos si mañana íbamos a tener para poner gas o para pagar la renta, y siempre los 21 años el Señor nos ayudó. Nunca nos sacaron, nos hicieron una eviction, nunca perdimos un carro, nunca nos faltó comida en la mesa, nunca nos cortaron el teléfono, y realmente, hermanos, nosotros no sabíamos si mañana íbamos a tener trabajo, y siempre Dios proveía. El día de mañana siempre aparecía alguien que me llamaba y que necesitaba que le arreglara el aire acondicionado, la calefacción, y ahí Dios proveía. Y realmente esa provisión es maravillosa. Y poder de ese tiempo y de esa provisión sacar tiempo para Él, para dedicarle en la música, en la parte electrónica, en las prédicas, en estudiar. Y siempre esa es mi invitación para todos, es esa. Que invertir en las cosas de Dios, de nuestro tiempo y de nuestros pocos recursos, siempre serán multiplicados. Por eso te doy gracias, Señor, por la vida de Kellen, por la vida de Juan, que esta noche se van a agregar a compartir la palabra con este tema tan bonito. Esta noche y mañana tenemos 3 horas, 1 hora y media hoy, 1 hora y media mañana, para compartir este hermoso tema, y te pido que nos hables, que nuestro corazón esté sensible a tu palabra, que podamos escuchar tu voz claramente, no endurecer nuestro corazón, que podamos ser abrazados por tu palabra y que ellos se sientan cómodos, seguros de compartir este tiempo con nosotros, sus hermanos, con su iglesia, con esta familia que somos y que nos podemos reunir alrededor del altar. Gracias, Señor, por la vida de Juan, que realmente es un hombre que está continuamente invitando hermanos a la iglesia, y realmente eso es muy, pero muy importante. Estamos en este año de la reproducción, de la multiplicación, y realmente te pido que cada uno pueda tener ese llamado a poder reproducirnos y poder llevar más hijos a la casa del Padre. Gracias, Señor, por la vida de este matrimonio, que
que están aprendiendo y caminando juntos en tus caminos. Juan, Kelly, buenas noches. Buenas noches, querido pastor. Buenas noches, queridos hermanos. Amén. Bendiciones. Le damos gracias al Señor por este día más de vida, por este encuentro más que nos permite para compartir su palabra. Bendiciones para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales en los diferentes países. Que Dios les bendiga mucho y que bendiga nuestra clase de esta noche. Gracias, querido pastor, por darnos esta oportunidad de participar el día de hoy por primera vez a impartir esta clase tan bonita, tan importante. Realmente tener una pequeña oración primero y le doy gracias al Señor. Gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que nos das. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros errores y que permita, Señor, que podamos dar esta clase conforme a tu santa y divina voluntad y que cada uno de los que participemos en ella, que podamos salir, Señor, beneficiados de tu palabra, que podamos aprender, Señor, de tu palabra y que podamos ser conductos de ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos, te damos las gracias y te ponemos en tus manos. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él obrando en cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros oídos, de nuestras lenguas, y que todo lo que leamos sea directamente de palabra, de la Biblia, del libro que nos vamos a sacar la clase. Y como decían en el lindo canto que tuvieron nuestro ministerio de damas el domingo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido una vez más a este lugar necesario de tu presencia. Sería en vano continuar si tú no estás en nuestro medio. Así de que gracias una vez más y vamos a empezar la palabra. Aquí lo dejo con mi bella esposa para que ella es la que va a dar inicio a la palabra. Amén. Bendiciones, hermanos. Damos inicio a nuestro estudio bíblico número 18, titulado La multiplicación de nuestros recursos. Amén. Vamos a estar leyendo Marcos 6:30 al 44. Amén. Nuestro tema se basa y nuestra enseñanza está figurada en Marcos 6:30, de lo milagro que hizo Jesús para alimentar a 5,000 hombres. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo:
El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Amén. Es maravilloso, hermanos, cómo el Señor nos enseña que si estamos en sus manos de amor, Él transforma y multiplica. Amén. En una cita de Hebreos que les voy a regalar esta noche, Hebreos 6:14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Nuestro pensamiento central está, aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos. Muchas veces nos rehusamos como humanos y en la carne a creer de lo tanto que el Señor puede hacer en nosotros. Es cierto que somos inmerecedores, pero si estamos en su amor, en oración y en búsqueda constante de su amor y que nuestra relación con Él crezca, Él hará cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Solo hay que creerlo. El texto áureo, respondiendo, Él les dijo, dadle vosotros de comer, y comieron todos y se saciaron. Marcos 6:37. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Un denario en la moneda romana era equivalente a un día de trabajo, hermanos. ¿Se imaginan que uno tenga que dar lo que se gana en un día de trabajo en un instante para repartirlo a los demás? A muchos se nos hace difícil despojarnos de lo que tenemos para ayudar a alguien. Ese alguien puede ser personas que no conocemos. Pero si damos algo con amor a las demás personas, eso tiene un gran significado para el Señor y Él lo multiplica. Nuestros objetivos en este tema, lo que pretendemos es saber que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo, sentir compasión por los que todavía no han probado el pan espiritual, saciarnos primero para poder atender las necesidades de los demás. En este tiempo que tengo con nuestra iglesia, he podido aprender tantas cosas de cada uno de los hermanos y cada vez que recuerdo los detalles que tienen, la compasión, me hacen que yo también dé. Y hay hermanos que uno se sorprende porque lo ve, no es que los vea con indiferencia, sino que con una humildad, y uno dice, yo no voy a esperar nada de ese hermano,
pero el Señor viene y lo toca, hermano, y usted hace una obra generosa con otro hermano. Y me ha gustado tanto que cada vez que nosotros tenemos detalles como iglesia, siempre pareciera que estuviéramos tan conectados que nos regalamos un versículo y lo hacemos nuestro. Y eso se transmite. Y uno busca como una reflexión para ese versículo y lo comparte. Y eso es hermoso y así trabaja el Señor. Ahí es donde nosotros saciamos también nuestro hambre espiritual. Y a la vez aprendemos a tener compasión por los demás. Nuestra introducción en la página 147. El milagro de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:21. Es una de las demostraciones más contundentes de la misericordia y el cuidado de Jesús por la humanidad. Es además un ejemplo irrefutable de la relación íntima que hay entre el ministerio espiritual y el servicio material, que se debe ofrecer a la gente en conexión con la evangelización. Sin embargo, para los efectos de esta lección, nos interesa destacar cómo el Señor usa y multiplica los recursos con que contamos para el desempeño de nuestra labor evangelística. Esto es, si se los ponemos en sus manos, como hizo el precavido muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces, que se los entregó a Andrés, y éste los puso a disposición del maestro. Estamos en Juan 6:8-11. Cuando él los desafió a dar de comer a toda aquella gente, estaba poniendo a prueba la fe de ellos y dejándonos una gran lección para nuestro ministerio. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces, cuando él dice que es muy poco, no creyeron que podía ajustar y estaban haciendo un desafío al Señor. Mas él los manda a recostar en la hierba. Y más adelante nos muestra que no eran nada más que 5,000, porque si podían haber la esposa, los hijos de esos matrimonios. Cuando él los desafió a dar de comer a toda aquella gente, estaba poniendo a prueba la fe de ellos y dejándonos una gran lección para nuestro ministerio. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces quizás no se repita jamás en la misma forma ante nuestros ojos. No obstante, nos garantiza que si ponemos en las manos del Señor lo que poseemos, Él lo engrandecerá, lo usará y hará que sea suficiente para satisfacer las necesidades de los nuestros. Amén. Como lo mencionaba el pastor, que hace 20 años estaban con incertidumbre si iban a tener para el día de mañana. Yo creo que eso nos pasa a muchos. Yo recuerdo que cuando mi mamá contaba las historias de que ellos cultivaban el maíz, y yo tenía como creo que unos 8 años, cuando el huracán Mitch azotó a muchos países, pero azotó a Honduras tan fuerte, y yo le dije una vez: ¿por qué si ustedes cultivaban maíz, usted por qué no guardó toda esta casa llena de maíz para este tiempo? Pero lo hice como en mi ignorancia, haciéndole ver a ella por qué no lo guardó si ustedes cultivaban eso. Entonces, a veces se me vienen cosas así, que querer como satisfacer las necesidades que podemos tener en el futuro, y solo Dios nos da el día a día, la bendición de vivir, la salud, y así vamos aprendiendo. El desarrollo de este estudio está, el ministerio evangelístico exige dedicación y compasión.
Vamos a estar en Marcos 6:30. El ministerio evangelístico exige dedicación y compasión. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahí podemos ver que ese servicio cristiano es bastante comprometido, suele ser agotador, y cada vez que el pastor llega a su tiempo a nuestra iglesia, saber que viene de lejos y a la vez regresa tan noche, y yo, hermanos, que me quejo, ay, no me puedo conectar porque yo a las 9, antes de las 9 me estoy durmiendo porque voy a trabajar muy oscuro. Y mi admiración, y eso hace que tengamos como familia en Cristo un deseo más de estar aprendiendo de la palabra del Señor y viendo que otros se sacrifican mucho más que uno. Eso nos enseña que tenemos que dedicar más tiempo también, pastor. Venid vosotros aparte. En la versión de Lucas 9:10 se nos informa que el sitio quedaba cerca de la ciudad de Betsaida, de donde eran Andrés y Simón. Juan 1:44. Se cree que había otra Betsaida al otro lado del mar de Galilea, al noreste. Marcos 6:45. A un lugar desierto. La palabra desierto se refiere más bien a lo despoblado del lugar que a lo árido del terreno, aunque sabemos que esa es una zona rocosa. Cuando el Señor dice, venid vosotros aparte, es como cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor, muy íntima, que ya es personal, dedicar un tiempo especial para el Señor en lo íntimo de nuestro hogar. Así invitaba él a los apóstoles a ir aparte. El servicio cristiano llega a ser intenso y agotador. Volvemos a Marcos 6:30. El versículo 30. Amén. Asigna a los 12 discípulos el título de apóstoles, lo cual es un detalle de gran importancia, pues estos seguidores de Jesús ya se habían convertido en embajadores suyos y actuaban como dignos representantes. Los 3 evangelios sinópticos concuerdan en que los 12 acababan de regresar de su agotador recorrido por el territorio norte de Galilea, a donde Jesús los había enviado con la misión de predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. La gira había sido agotadora, las largas caminatas, seguidas de los ocupados días de visitación, evangelización individual, predicación al aire libre y sobre todo el ministerio de sanidades y la fuerte lucha contra los poderes de los demonios. Los que saben lo que significa ocuparse del ministerio no pueden negar que andar por los pueblos y las aldeas tratando de ayudar a los necesitados resulta físicamente agotador. Esto se deduce a la forma positiva y satisfactoria en que Jesús recibió el informe de sus enviados. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. De esta manera se indica que se merecían unas cortas vacaciones y un tiempo especial para estar a solas con el Señor, descansando y haciendo toda clase de preguntas para satisfacer sus inquietudes. Después de aquellas largas experiencias en el campo de la práctica, les quería dar la oportunidad de disfrutar de la belleza del campo, el descanso físico y el compañerismo cristiano. Esto es lo más hermoso que podemos gozar nosotros como cristianos, hermanos, del compañerismo,
ya que los jóvenes tienen un tiempo especial para estar con los jóvenes, los caballeros tienen un tiempo para estar con los caballeros, igual que las damas. Y como iglesia que nos reunimos el domingo, todos a alabar al Señor. Y ahí tenemos una relación de compañerismo cristiano que nos ayuda a crecer en la fe. Una comunión, estar en comunión. En la orden de Jesús de tomar un barco e irse todos juntos a un lugar apartado, aprendemos que Él nos permite descansar y cuidar de nosotros mismos después de haber cumplido con las tareas que nos han sido asignadas. Así como nos invita nuestro pastor que como familias tengamos un tiempo especial para distraernos, salir de la rutina, del trabajo. También lo merecemos como familia nuestras vacaciones. Claro está que si en medio de todo surge una emergencia, nuestro deber es obedecer el impulso del Espíritu Santo y ayudar a los demás. Es bonito ver cuando las familias van de vacaciones y aunque van de vacaciones y hay prédicas o está la clase, los hermanos siempre se conectan. Y esto nos ayuda a seguir creciendo en fe. El tema de la multiplicación sale a lo largo de toda la Biblia. Lo que no se puede lograr mediante la suma, para los que saben hacer números, Dios lo hace por la multiplicación. Recogemos lo que sembramos, solo que multiplicado muchas veces. Lo que le damos al Señor, Él lo multiplica. Cuando Dios bendice, porque todos sabemos que el Señor nos bendice, también nos encontramos con dificultades y distracciones. Y cuando hay una dificultad es cuando más debemos estar en conexión con el Señor, en oración, dándole gracias y haciendo que nuestra fe crezca. El hambre espiritual conduce a la gente a una búsqueda insistente. Vemos Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos bien claros, hermanos, que la salvación es personal. Amén. Y nuestra hambre espiritual la podemos saciar viniendo a la Biblia, meditando en ella y teniendo consejería espiritual por parte del pastor. Amén. Lo releemos, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. El hambre espiritual. Amén. Sí, yo quería agregarle algo ahí a la lectura, de que, bueno, ahí está prácticamente dándolos, exhortándolos a mantenernos en comunión y también alimentándolos de la lectura bíblica, leyendo la Biblia para poder crecer espiritualmente, para podernos mantener espiritualmente. Y bueno, esa es una exhortación para todos, y que realmente la debemos de practicar en todo tiempo. Amén. Y estamos en un tiempo bien difícil, porque tenemos que, o sea,
ser sinceros en el sentido de que todas las familias, por más que estamos en Estados Unidos, estamos pasando un tiempo de crisis después de la pandemia, porque todo subió el doble menos nuestros salarios. Entonces nuestros esfuerzos diarios son muchos. Y cuando nosotros llegamos al momento de querer trabajar para el Señor, nuestro cuerpo está cansado, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que el mundo nos está peleando esa batalla. Y es una batalla que no es tan cruel como la que le tocaba a los hermanos que morían quemados, porque nada que ver, a nosotros no nos matan. Pero es una astucia que tiene el enemigo para poder bajonearnos familiarmente en venir a Cristo. Y claro, a veces nosotros no tocamos estos temas y son muy importantes, hermano. La multiplicación, yo lo veo, nuestra iglesia es chiquita y yo lo veo, yo lo hablo con mi esposa, digo, todas las familias las estamos luchando y cuesta muchas, todas las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Porque inmediatamente nuestra reacción es, bueno, vamos a buscar una solución a esto. ¿Y qué hacemos? Agregamos horas a nuestro trabajo. Agregamos horas. Agregamos un part-time, agregamos más horas. Y no porque querramos ser ricos, ¿entienden? Sino porque tenemos que cubrir los gastos necesarios. Entonces, todo ese tiempo que nosotros invertimos porque lo necesitamos, porque cambió toda la regla del juego después de la pandemia, a lo mejor la gente que nos mira y dice, no, en Estados Unidos le llueve el dinero. No, nosotros en Estados Unidos estamos pasando a una recesión, un aumento de inflación, que dicen que es de un punto, de otro, pero que realmente nosotros sabemos que las cosas aumentaron el doble. Y eso nos utiliza nuestro tiempo, que cuando nosotros queremos poner para el Señor lo mejor, cuando nosotros queremos poner para el Señor nuestras primicias, resulta que venimos cansados, que venimos atareados. Y eso está chocando contra la iglesia, está chocando. Ahora nosotros debemos sacar el jugo de esta palabra que nos está dando Juan y Kellen, porque Dios sabe de este tiempo. No es que Dios está sorprendiendo con este tiempo. Dios sabe que estamos pasando un tiempo difícil como iglesia hoy, porque la iglesia que ya pasó, ya pasó. Y la iglesia que va a venir después de nosotros, si Él no ha venido, será otra. Pero hoy el Señor conoce ese tiempo y conoce nuestros cansancios, conoce nuestras tristezas, conoce nuestros fracasos. Y Él quiere que nosotros no nos enamoremos de una leche que esté adulterada. Cuando nosotros tenemos un hijo no le vamos a dar una leche en mal estado. Nos fijamos bien si está en buen estado. Nunca vamos a preparar la pacha y la vamos a dejar al sol mediodía y se la vamos a venir a dar, porque sabemos que esa leche está cortada, es queso eso, está podrida. Entonces espiritualmente pasa lo mismo y Dios conoce eso. Por eso conoce que nosotros en este año 2023 como iglesia estamos enfrentando distintas formas de ataque espiritual a la obra, al cuerpo de Cristo. Y Él nos invita a que permanezcamos firmes, creciendo y alimentándonos de un alimento sólido, que Él en medio de esta tristeza puede multiplicar. En medio de esta recesión Él puede multiplicar y nada detiene su obra. Perdón, que les corté. Amén. El hambre espiritual conduce a la gente a una búsqueda insistente.
Por siglos los israelitas y hasta los que solamente estaban asociados con ellos como proselitos habían esperado la llegada del Mesías. Cuando Jesús inició su ministerio en Galilea, predicando, enseñando y obrando sanidades y milagros, la gente lo seguía por doquier, con ansias de recibir algunas de las bendiciones mesiánicas que tanto anhelaban. Por esa razón, al Señor y sus 12 apóstoles no les sirvió de mucho irse solos en una barca hacia el desierto, a un lugar desierto. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La gente lo supo y lo siguió. Lo que los predicadores, junto con su maestro, necesitaban era disfrutar de un tiempo de tranquilidad, lejos del bullicio de la gente y de los conmovedores cuadros que eran tan comunes en esas regiones. Pobres, enfermos, paralíticos, endemoniados, pecadores y necesitados. Ahí estamos definidos nosotros también, hermanos. ¿Quién va a decir yo no cargo pecados o no tengo necesidades? Todos tenemos. Y en nuestra oración es lo primero que le manifestamos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y también que supla las necesidades que tenemos. Esas calamidades de la vida humana todavía existen y con mucha más fuerza en el día de hoy. Esto significa que la presión de la obra evangelística tiene que ser más fuerte ahora. Por eso, miles de creyentes están respondiendo al clamor del mundo y le llevan buenas nuevas de paz y salvación. Aún sin los medios de comunicación que hoy tenemos, la prensa, la radio, la televisión y otros como el YouTube, y ahora gran beneficio que tenemos por Zoom, que podemos estar conectados más de 50. Las noticias acerca de las actividades de Jesús se propagaban con gran agilidad. Así fue como el viaje de descanso que habían planificado no pudo pasar inadvertido por la gente. Siempre se daban cuenta, hermanos. Y ahora, con estos medios que nosotros tenemos, la facilidad de poder evangelizar a alguien más cuando nos envían el video, que lo reenviamos a 5 personas de una sola vez, ya no estamos de uno en uno, y el que lo escucha, y así es como el mensaje va teniendo multiplicación, él va llegando a más personas. Estoy tan bendecida que ahora más de mis hermanos se conectan al servicio, y ya somos más los que asistimos a la iglesia, y así estamos perseverando en el Señor. La compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia divina. Vamos a ver, 4. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Quién me podría decir cómo manifestó Jesús la compasión por nosotros? Solo uno. ¿Cómo nos demostró Jesús la compasión? Bendiciones, hermanos. Adelante, hermana. Adelante. Amén. Hermana Claudia, adelante. No, hágale, hermana, hágale usted. Hágale, hermana, siga adelante. Sí. Dice que Jesús tuvo compasión, ¿verdad? Cuando vio a las multitudes. Y usted pregunta cómo mostró la compasión hacia nosotros. Y esta palabra, cuando habla de compasión, tiene que ver con la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
nos mostró su misericordia, Jesús. En la cruz, Amén. Cristo mostró la misericordia, el amor, la compasión por nosotros. Éramos necesitados, éramos ciegos, éramos lisiados, teníamos hambre, necesitamos del pan caído del cielo, que era nuestro Señor Jesucristo. Así que el pináculo de la misericordia de Cristo es en la cruz del Calvario. Amén. Excelente respuesta, hermana Claudia. Copy paste, hermana. Sí, esa. Amén. Bendiciones, sí. Bendiciones. Estábamos diciendo lo mismo aquí con mi mamá, que la mayor muestra de compasión había sido dando su vida en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Esa es la mayor muestra de compasión que tuvo Cristo por nosotros. Murió en la cruz. Amén. ¿Cómo definimos nosotros en nuestro lenguaje compasión? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo tenemos compasión con otro hermano? ¿Alguien más? Demostrándole amor, estando ahí para él cuando lo necesiten, orando por él. Bueno, es como levantándonos los unos a los otros por medio de la palabra, exhortándonos también es una forma de mostrar amor y compasión. Amén. También la manera que sabemos que mostramos el amor es dándoles el plan de salvación, mostrándoles la vida eterna por medio de la... Amén. Amén. Ya están graduados estos alumnos, pastor. Amén. La compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas. Cuando hermana Ilvea dice presentar el plan de salvación, es porque queremos evitar el sufrimiento de los demás cuando se enfrentan a él. Qué maravillosa es la palabra del Señor, y así nosotros podemos transmitir esa compasión con el prójimo. Y muchas veces podrían pensar que necesitamos algo económico. No siempre, hermanos, no siempre, porque cuando a nosotros nos dicen llévenos en oración, podría llevar en oración a alguien, y nosotros les pedimos a los hermanos para que se unan en oración, están pidiendo por alguien que no conocen, y cuando esas personas reciben la respuesta del Señor, nosotros esperamos que ellos vengan a Él, porque Él fue el que tuvo compasión por ellos. Amén. Amén. La compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia divina. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál era la forma que utilizaba el Señor para enseñarnos? ¿A través de qué? De la palabra. Parábolas. Las parábolas, porque hacía comparación, ¿verdad? Amén. Cualquier líder se fatiga y llega a sentir agotamiento de tanto tratar con la gente, porque muchas veces podemos tener un semblante, quizás no de molestia, sino que como que tenemos un semblante de tristeza, porque esperábamos más de alguien o incluso de nosotros mismos. Como dice la palabra, que de la abundancia del corazón Habla la boca. Ajá, amén. Entonces, así nos pasa, que estamos agotados de estar en lo mismo, de nuestro trabajo. Era lógico, pues, al ver que la multitud les había salido adelante, temieron que el Señor se disgustara. Sin embargo, Jesús no reaccionó con disgusto a ver que la gente lo buscaba.
El Señor nos ve siempre con misericordia. Él había venido a eso, precisamente, en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gracias al Señor porque nos encontró. Por tanto, cuando vio al gentío que los esperaba con gran ansiedad, se sintió profundamente conmovido y respondió con el amor que lo caracteriza, como el pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 34 testifica que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. No sabemos cuál haya sido la reacción de los discípulos al ver la gente inundando el lugar preciso donde esperaban descansar. Pero conociendo el tierno amor y el corazón bondadoso del Maestro, ya esperaban que él sintiera compasión por la gente. Pero su compasión no era una expresión de lástima ni un sentimiento de frustración. La compasión del Hijo de Dios anticipaba la manifestación de su gracia divina, pues estaba convencido de que si acudían a él era porque tenían hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y él los podía saciar. Amén. Es cierto que sufrían enfermedades y una diversidad de infortunios y que algunos habían venido solo para ser sanados y resolver sus problemas temporales. Pero Jesús sabía que en el fondo de su alma cada uno sentía una gran necesidad que solo él podía satisfacer. La necesidad de ser salvos y escuchar palabras de vida eterna. Sería una enorme bendición si tuviéramos, aunque fuera un resumen de las muchas cosas que les enseñó y los milagros que realizó aquel día. Pero carecemos de un informe de ello. Podemos garantizar que les habló por parábolas, para luego explicárselas y aplicarlas a sus necesidades espirituales. No cabe duda de que nos llamó a dar frutos de arrepentimiento, además de instarlos a abandonar la vida mundana y consagrarse al discipulado cristiano. No sabemos cuántas preguntas tuvo que responder, pero no se nos ocurre. Pensar que cada vez se hacía más interesante el diálogo y la exposición de sus enseñanzas, pues la gente no sintió cómo transcurrió el día. Qué hermoso es dedicar tiempo y esfuerzo al estudio, la meditación y la práctica de la palabra de Dios. A eso estamos nosotros, hermanos, invitados a practicar, así como lo hace hermana Igbea en su trabajo, en el tiempo que puede, y así como lo hacen las hermanas a través de los mensajes de texto, que nos mandan una cita bíblica. Hermana Kelly. Amén. El libro viene remarcando bien la diferencia entre la compasión y la lástima, ¿no? Los cristianos no tenemos lástima, tenemos compasión, porque lástima habitualmente se tiene, el pajarito se cayó del nido, qué lástima, se lo va a comer el gato. La compasión que Jesús nos enseña es ponerse en el lugar del otro, y Jesús se puso en nuestro lugar, ¿no? Él tomó nuestro lugar en la cruz y recibió la ira del Padre. Entonces esa es la enseñanza que Él nos viene dando a través de la compasión, es que yo me pongo en el lugar del otro, en el lugar que está pasando, y eso es bien lindo que nosotros lo hablemos como iglesia. Porque cuando nosotros aprendemos a tener compasión,
Es decir, ¿por qué el hermano está así? Bueno, me pongo en su lugar, a ver qué le está pasando, en vez de atacarlo, en vez de pelearlo, o en vez de juzgarlo, ¿entienden? Entonces, de esa manera, el cuerpo se va edificando, y esa es la manera de poder multiplicarnos en el amor y en el dar la palabra, en la multiplicación de la palabra de cada día, de cada noche, de cada simple texto que se mandan ustedes entre las hermanas. Es decir, la compasión es ponerme en el lugar del otro. Y en esa situación cambia totalmente el parámetro de cómo medimos. Lo podemos ver en el rey David, cuando vinieron y le dijeron, no, había un hombre que tenía muchas ovejas y vino otro y le comió la oveja, una sola ovejita que tenía, la mató y se la comió. ¿Qué hacemos con ese hombre? Ese hombre debe morir. Le dice, el profeta le dice, bueno, ese hombre eres tú, David. Cuando nosotros escuchamos algo, nuestra manera de actuar, la carne enseguida quiere dar un juicio, pero Jesús nos invita a que nosotros tengamos misericordia, que seamos misericordiosos como Él fue misericordioso, que nuestro corazón cada día se vaya convirtiendo a huir de la venganza, a huir de querer ver castigo, a poder evitar todo eso sobre alguien si es posible, si está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque lo experimentamos en nuestras vidas con el perdón de Dios. Y eso nos invita a ser misericordiosos. Amén. 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 Veamos Colosenses 3:12. Hermana, antes que continúe, puedo hacer un pequeño comentario acerca de lo que está haciendo el pastor. Aquí vemos cómo comienza, ¿verdad? En el que estaba leyendo la compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia divina. Y aparece ahí, ¿verdad?, la palabra líder, ¿verdad? Y nosotros lo usamos también en la iglesia, ¿verdad? Líder. Amén. Y yo un día le pregunto a un muchacho, ¿verdad? Y en el trabajo le digo, ¿tú sabes qué es la diferencia entre un líder y un jefe? Le digo, pero que en los trabajos se maneja como jefe, ¿verdad? Le digo, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Y entonces él está comenzando, ¿verdad? Y le digo, un líder es aquel que va adelante, es aquel que siempre va adelante y que siempre tiene la iniciativa, que conoce, que debe conocer al grupo que está liderando, ¿verdad? Porque es un líder. Pero a lo que quiero decir que un jefe es alguien que solo manda, se dedica a mandar, ve, hace esto y aquello. No, el líder es el que comienza a hacer el trabajo en lo que esté. Entonces, la palabra en Hebreos habla de Cristo, que es nuestro precursor, ¿verdad? Cuando dice precursor, es alguien que va como ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo, él es el estándar que nosotros tenemos que seguir. Todo lo que nosotros vayamos a hacer tenemos que ver a Cristo, ¿verdad? Todo el tiempo. Así que lo que el pastor estaba diciendo, ¿verdad? Que quería hacer ese comentario, que nosotros tenemos que dar y hacer lo que Cristo hizo. Si Cristo dio su vida, ahora a nosotros nos ha dejado ser colaboradores, como también decía el libro ahí, ¿verdad? Ser aquellos que llevamos la palabra, somos los atalayas, los que hablamos a todo tiempo y fuera de tiempo, y que pongamos eso siempre en práctica, ¿verdad? Siempre habrá la posibilidad de hablarle a una persona. Siempre habrá, el Espíritu Santo siempre pondrá una persona a la que nosotros le hablaremos, y ese es estar preparado para ese momento. Y estas clases son de esa importancia para que nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que conducir nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida de liderazgo. Así que quería hacer ese comentario. Amén, hermano. Amén. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre.
de paciencia. En el 3:16, por favor, pastor. Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. La compasión de los discípulos demuestra la preocupación humana. Ahí nos invita a que seamos compasivos unos a otros y nos enseña también a que debemos perdonarnos mutuamente, así como el Señor, Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. La preocupación de los discípulos era ese sentimiento típico de todo ser humano cuando ve que la crisis es inminente. Nos compadecemos de los que sufren, pero estamos incapacitados para ayudarlos. Los discípulos veían la puesta del sol como una indicación de que ya era hora de terminar la campaña y despedir toda aquella concurrencia de alrededor de 15,000 personas. ¿Se ha imaginado usted lo que es tener que atender tal número de visitantes en un lugar desierto? No podemos criticar a los ayudantes del maestro por manifestar su gran preocupación por todo aquel gentío. Además, ellos mismos estaban casi desmayándose del hambre y se sentían agotados por encontrarse en las mismas condiciones en que habían pasado toda la semana anterior. Como decimos nosotros, ya estaban quemados de tanto trabajar para ayudar a los demás. Vemos en este maravilloso episodio que el Señor crea un momento para dar una lección a sus siervos, sin descartar su anhelo de ayudar a los miles de oyentes. Marcos 6:36. ¿Puedo agregar algo, hermana? Mientras meditaba en esta cita bíblica que estamos leyendo y lo que decía también el hermano Osman, nosotros nos vemos, somos el reflejo como de los discípulos, los apóstoles, que aunque estamos siguiendo al maestro, nosotros igual seguimos a Jesucristo, que ese es nuestro estándar a seguir, ¿verdad? Porque se llama maestro y queremos imitarlo a él, ¿verdad? Y aunque ellos estaban con él y andaban con él, actuaban humanamente y a veces nos pasa a nosotros así. Leemos la palabra, nos guiamos por lo que Jesús hizo y nosotros decimos que él es nuestro ejemplo a seguir porque es nuestro ejemplo a seguir, pero continuamente actuamos como los apóstoles, sin fe, actuamos humanamente porque ahí se vio que los apóstoles, en el momento los discípulos actuaron con un poco de falta de misericordia porque la gente estaba, como tú decías, que asoleada, cansada, y lo que ellos querían era mandar a la gente, deshacerse de la gente, pero el Señor da un paso más allá de misericordia y a veces pasa así con nosotros, queremos actuar como en la humanidad y nosotros en muchos eventos, ocasiones se vio que los discípulos actúan como nosotros actuamos, sin fe. Me acuerdo con la parte donde en la barca cuando se asustaron y decían que eran fantasmas, cuando Jesús iba caminando y sobre las aguas, ¿se acuerdan de esa escena? Que andando con el maestro actuaban como que no lo conocían realmente y a veces nos pasa así a nosotros en esta vida. Caminamos con la palabra que es la guía, que tiene que ser nuestro medida. Yo le decía a alguien que nosotros no nos podemos medir por cómo actúa un hermano o cómo actúa un líder, porque nosotros tenemos que guiarnos por el estándar de cómo
actuaba Jesús, que es nuestro maestro a seguir, ¿verdad? Cómo actúa, actuar como lo semejanza a seguirlo a él en su palabra. Así es que es bonito ver cómo nosotros en la humanidad nos inclinamos a actuar por la carne y no por lo que dice el maestro. Solo eso quería agregar. Por eso es importante lo que yo vengo tratando los domingos, bueno, que Dios viene tratando con mi vida y para darlo a la iglesia también. Es importante que alimentemos los sentidos espirituales, porque los sentidos carnales nos llevan a otro lugar, pero los sentidos espirituales nos tienen que llevar a este lugar del que estamos hablando hoy, de poder tener esa compasión. Miren, el hombre, cuando digo el hombre, digo el hombre y la mujer, tenemos algo en nuestra vida, un sentido de supervivencia en nuestro cerebro, que cuando algo extremo nos va a pasar o estamos a punto de algo extremo, eso queda sellado en nuestras vidas, queda sellado. Usted si tuvo un accidente no se olvida del accidente, no se olvida paso por paso. Yo, por ejemplo, no me olvido de cuando yo me despedí de mis papás en el 2000, antes de venirme. Puedo ver lo que me dijo mi papá, ver lo que me dijo mi mamá, en qué lugar vi a mi papá, en qué lugar vi a mi mamá, porque estaba uno en casa y uno en el taller. Yo no me olvido de mi abuela, Elisa, y de mis abuelos en la sierra, cuando yo me fui a despedir. No me olvido de esas imágenes. Yo no me olvido de cuando nacieron mis hijos. No me olvido de cuando tuve los accidentes, los varios accidentes que he tenido en auto con mis hijos. No me olvido cada detalle de cómo los miré y cómo reaccioné, porque es un sentido que nos marca para siempre en nuestras vidas, y nuestra memoria es tan impresionante lo que hizo Dios con nosotros, que esas marcas nos quedan en nuestra vida y nosotros aprendemos de eso y decimos, bueno, este es un momento, yo sabía que iba a pasar muchos años sin verlos, por eso mi mente lo grabó. Inclusive mis abuelos murieron todos y cuando yo vine estaban todos vivos. Por eso mi mente los grabó a esos momentos, ¿verdad? Ahora Dios quiere que en nuestros sentidos espirituales nosotros grabemos eso, compasión. Compasión. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúo yo? Dice Jesús, a cada momento en que nosotros actuamos. Cuando se nos graba eso en nuestro corazón y nosotros ya no nos cuesta, sino que queda impactado, queda grabado en nuestra memoria, es porque el Espíritu Santo está haciendo una gran obra ya en nuestras vidas. Estamos creciendo en la parte espiritual de nuestros sentimientos. La solución propuesta por los discípulos, de acuerdo con Marcos 6:36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Fue algo fuerte que propusieron los discípulos. Despídelos. Ya estaban ellos cansados y en su carne era la mejor solución. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pensado que lo mejor ante la crisis es cerrar las puertas de la iglesia, despedir a la gente o renunciar a nuestros cargos? Ya me ha pasado, hermano, y es algo fuerte. Y gracias al Señor, pues, que ha tenido abundante misericordia de mí y aquí me tiene con su gran amor, envuelta en su paz. Y esto es porque estamos bajo los propósitos del Señor, bajo la promesa que Él nos ha dado a cada uno. Y me honra poder hacerlo así. Sin embargo, la compasión divina va mucho más allá, no solo a favor de los necesitados, sino también de los que sirven al Señor.
vamos a encontrar los dardos del enemigo por cualquier lado, y lo que tenemos que hacer es perseverar en la oración y en la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí mi parte, hermanos, por hoy. Si tienen algún otro comentario, alguna duda. Realmente yo acabo de aprender algo que como cristiano no lo había puntualizado, no lo había discernido en mi interior cristiano, y es exactamente lo que nuestro pastor nos acaba de aclarar, que es la compasión y dos cosas separadas. Y realmente yo creo que al menos yo, hablando de mi persona, muchas veces queriéndome comportar como un cristiano, he sentido mucha lástima de algunas personas. No solo necesariamente porque las vea en una situación precaria, sino que en algunas personas que tal vez estén mucho mejor que mí en las situaciones diarias o económicas, lo que sea, y al verles el vacío espiritual de lo que carecen, yo he sentido esa lástima. Y entonces yo pienso que como cristianos, a mí me alegra haber aclarado eso ahorita, de tener esa discernición de lo que no es lástima, sino que compasión, porque el Señor en todo tiempo, aquí en toda esta lectura que se ha leído, los exhorta a eso, la compasión, y nosotros, Él tiene compasión por todos nosotros, y por eso es que Él los permite estar aquí hasta donde estamos, porque sus propósitos con la vida de cada uno de nosotros es esa, la compasión que Él tiene por nosotros, que tuvo desde un principio de entregar su vida por nosotros y de seguirnos, de dejarnos tantas exhortaciones en todos los aspectos, y realmente es digno de darle gracias, porque en todo momento, cada paso, podemos ver su compasión, y qué bien que podamos aprender cada día. Bendiciones, hermanos. Yo quería agregar algo más de lo que dijo la hermana Kelly. El Señor dice de que cuando Él comienza la obra, la va a terminar en cada uno de nosotros, y no está sola. Todos, en un momento determinado, creo que aún todos los que estamos acá en la pantalla de Zoom, hemos estado en un momento de querer, digamos, nosotros creemos tirar la toalla, pero porque nosotros creemos que nosotros tenemos el control de este caminar. Y hoy que tenemos sabiduría y hemos entendido y hemos aprendido por medio de la palabra que es el Señor el que está haciendo la obra, no nosotros. Así es que aunque queramos, como dicen, relinchar o patalear como niños, el Señor nos tiene de su mano, no nosotros a Él, sino que Él a nosotros. Y aunque hemos querido, como dicen, zafarnos como un niño cuando hace berrinche, que se quiere zafar del papá, el Señor al que tiene designado y predestinado para Él, no se le va a ir de su mano. Así es que todos hemos estado en un momento determinado en ese sitio, creo yo, pero aprendemos que el trabajo lo hace el Señor, no nosotros en nuestra vida. Así es que, y también eso de la compasión y la misericordia, también yo lo vivo, y les quiero compartir esto de que cuando yo antes hablaba a personas de la palabra, en mi humanidad me molestaba, y yo quería que al que le hablaba, más si era como pariente o que estaba o vecino o familiar, uno quiere que el que uno le hable en el momento acepte al Señor y que haga lo que uno quiere que haga, pero el Señor a mí me ha mostrado y me dice, ¿cuánto tiempo yo esperé por ti? Tanta vez que alguien te habló y tuve misericordia y te esperé. Tú tienes que esperar paciente por los demás. Y aunque la gente no acepte en el momento o no quiera
lo que nosotros queremos, llevarlos a los pies del Señor, si es de preferencia que vayan con nosotros a congregar, y si no, uno antes se molestaba en la humanidad, pero el Señor le dice a uno, ten paciencia, yo tanto que esperé por ti. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos en mi persona, me esperó más de 30 y tantos años, que mucha gente me habló, y yo esperé tanto eso, entonces yo tengo que tener paciencia, porque volvemos a la redundancia, que es el Señor el que está haciendo el trabajo, y tenemos que tener misericordia como el Señor tiene misericordia, y paciencia como el Señor tiene paciencia con nosotros, y sabiendo que la obra Él está trabajando y Él trabaja perfecto, no tenemos que desesperarnos, sino, como decimos, llevarlo en oración, confiar en su palabra y tener fe que Él va a hacer lo que realmente tiene que hacer en la vida de la persona. Así es que solo eso quería agregarles. Amén. Sí, es parte de la compasión, el ser paciente, porque se cruza inmediatamente, se cruza nuestra carne. Cuando una persona acepta a Cristo, viene, nuestra carne se siente gratificada, decir, wow, qué bien que lo estoy haciendo. Entonces el Señor nos invita a que tengamos esa compasión en la paciencia, que Él va a hacer la obra, que no fueron mis palabras, que no fue nada de lo mío, sino que Dios me utilizó en ese momento para llamar a alguien que ya estaba predestinado por Dios para ser salvo. Y todo esto que estamos aprendiendo este año, palabras claves de la Biblia, son tan importantes, porque por tantos años nos parece una mala palabra, predestinados, porque la religión quiere atacar la palabra, pero evidentemente está en la Biblia y es una claridad total que tiene la Biblia sobre eso, que a nosotros nos tiene que gustar cada día más la palabra. Como dicen, el pueblo escogido, así nosotros somos la iglesia escogida del Señor. Y eso no nos tiene que traer orgullo, sino que nos tiene que traer confianza y esperanza de que así se parta la tierra, así se estremezcan, así los montes se caigan, nosotros estamos escondidos en Él y nada nos apartará. Gracias, familia Meléndez, por esta inauguración. Que el Señor los bendiga, que descansen, que se levantan temprano, todos los que nos levantamos tempranos, y todos los que se levantan un poco más tarde también descansen. La paz del Señor para todos, iglesia. Nos vemos mañana 7:30. Mañana va a ser un día de primavera. Si tiene tiempo, se sale y se sienta al sol y toma un poco de sol. Yo con mi esposa vamos a hacer un poco de eso cuando volvamos al mediodía. Vamos a estar al sol ahí un ratito. Que el Señor me los bendiga. La paz. Feliz noche.